¿No les ha pasado que terminan un libro o una serie y se quedan pensando en un personaje como si fuera alguien que de verdad conocieron? Bueno, pues hoy vamos a meternos justo a ese laboratorio de creación para entender cómo se logra ese efecto. Vamos a armar un personaje desde cero y veremos que no es magia, es pura técnica. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un personaje, algo que sabemos que es inventado, se sienta tan real? Pues la respuesta no es ningún secreto, es más bien como un plano de construcción. Hoy vamos a desglosar ese plano, pieza por pieza, para ensamblar un personaje que se sienta totalmente vivo. Muy bien, empecemos por el principio de todo, el código fuente del personaje. Hay que imaginar esto como si fuera su ADN, la programación fundamental sobre la que se va a construir todo lo demás. Y aquí viene la primera gran idea, la regla de oro. Un personaje no es una persona. Parece súper obvio, pero es crucial entenderlo. Es una ilusión, un ser hecho completamente de palabras diseñado con un único propósito, servir a la historia. No tiene un pasado que no se mencione, ni un futuro más allá de la última página. Su mundo empieza y termina en el texto. Piénsenlo así. Una persona real es un caos de detalles. Es infinita. Un personaje, en cambio, es una versión curada, una ilusión de esa complejidad. Cada rasgo que tiene, cada gesto, cada recuerdo, está ahí por una razón muy específica, para mover la trama, para generar conflicto o para representar una idea. No hay nada que sobre. Y para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a hacer un pequeño experimento. Les presento al sujeto cero. Ahora mismo es nada, una página en blanco, una figura vacía. Pero a lo largo de este análisis le vamos a ir dando vida. Perfecto, ya que tenemos nuestro lienzo en blanco, es hora de darle profundidad. Un personaje memorable no es plano, ¿verdad? Tiene 3 dimensiones que lo hacen sentir sólido, que lo hacen sentir real. A ver, empecemos por fuera, la dimensión física. Y aquí va un super tip. No se trata de describir al personaje como si fuera para una ficha de la policía. Para nada. La clave es la singularización. Piénsenlo como el logo del personaje. 1 o 2 detalles icónicos que lo hagan inolvidable al instante. Entonces, a nuestro sujeto cero, listo, le vamos a poner una cicatriz justo arriba de la ceja izquierda. De repente, sin saber nada más de él, ya nuestra mente empieza a trabajar. ¿Cómo se la hizo? ¿Fue en una pelea? ¿Un accidente? Ese simple detalle ya lo hizo mucho más interesante y, sobre todo, visualmente único. Ahora sí, vamos para adentro. La dimensión psicológica es el motor del personaje. Sus miedos, sus deseos, sus traumas, todo eso es lo que genera empatía, lo que hace que conectemos. Un personaje que no quiere nada y no le teme a nada, pues, es un personaje increíblemente aburrido. Y por último, el contexto social, porque nadie existe en el vacío. Su familia, su cultura, de dónde viene, su clase social, todo esto es como el sistema operativo que corre en su cabeza. Explica por qué ve el mundo como lo ve y justifica por qué toma las decisiones que toma. Bien, ya tenemos una base con 3 dimensiones. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve? O sea, ¿cuál es el trabajo de este personaje dentro de todo el engranaje de la historia? En esencia, cada personaje tiene un rol asignado. El protagonista, pues, es el corazón de todo. Su viaje es la historia. El antagonista es la fuerza que se le opone, la que genera el conflicto, la tensión. Y los secundarios están ahí para apoyar, para contrastar y para hacer que ese mundo se sienta mucho más rico y poblado. Claro que no todos los personajes están construidos con el mismo nivel de detalle. Hay que pensar en los personajes planos como si fueran extras en una película. Son predecibles, cumplen una función y listo. Pero el protagonista, el protagonista casi siempre tiene que ser redondo, complejo, lleno de contradicciones y, lo más importante, capaz de cambiar. Y esa capacidad de cambiar, esa es la médula espinal de las grandes historias. Nos lleva directamente al arco de transformación. Porque al final del día, las mejores historias no son sobre lo que pasa afuera, sino sobre cómo alguien se rompe y se reconstruye de una forma completamente nueva. Este es el esqueleto de casi cualquier historia que nos ha atrapado. El personaje empieza con una herida, un defecto. Luego, algo pasa que lo obliga a enfrentar ese defecto. Toca fondo, ¿no? Una crisis existencial. Y finalmente, renace. Emerge transformado, con una nueva sabiduría. Ya que así lo tenemos la estructura, tenemos la profundidad y el viaje. Solo falta el toque final, ese barniz que hace que un personaje sea absolutamente inconfundible, su voz. El término técnico para esto es idiolecto, y es básicamente la huella digital verbal del personaje. Es su forma particular de hablar, que es la suma de su educación, de su origen, de su psicología. Todo se refleja en cómo elige y usa las palabras. Y este idiolecto se compone de varias cosas. Por ejemplo, usa mucha jerga o habla de forma muy propia.
¿Construye frases largas y seguras o más bien cortas y nerviosas? ¿Tiene acento? ¿Alguna muletilla o una frase que repite mucho? Todo eso va construyendo una voz que podemos reconocer al instante. Regresemos por última vez a nuestro sujeto cero. Vamos a darle un detalle final a su voz, pero uno que no es verbal. A partir de ahora, cuando miente, tamborelea los dedos. Es un gesto chiquito, pero que revela todo un estado interno, conectando su psicología directamente con su físico. Y al final, creo que todo se reduce a esto. Construir un personaje es crear una verdad emocional dentro de una mentira lingüística. Claro, sabemos que son inventados, son una mentira. Pero si están bien diseñados, lo que nos hacen sentir, eso es 100% real. Y esa es la verdadera magia.